¿Te has preguntado alguna vez por qué un libro puede ser tan amado y tan odiado? ¿Qué hace que mucha gente encuentre en él todas las respuestas y otro quiera mantenerlo tan alejado de su vida? En este nuevo programa que estamos empezando, Más allá de las páginas, queremos tratar de responder esas preguntas que quizás tú tienes. Más de alguno quizás la ha visto sobre la mesa de un dormitorio, en una biblioteca, y quisiera saber cómo llegó a ese lugar. Te invitamos a que nos acompañes todas las semanas en tu programa, Más allá de las páginas. Hola amigos, mi nombre es David Flores. Es un gusto poder llegar hasta sus casas donde puedan estar a esta hora con un nuevo programa, Más allá de las páginas. La verdad que queremos conversar contigo a través de las pantallas de Veo TV y poder llegar a responder en lo posible. No pretendemos tener toda la verdad de las cosas. Aquí hay interrogantes que tienen que ver con distintos temas que hoy día en la sociedad están presentando. Y como partimos en nuestra introducción, queremos empezar este nuevo programa con un libro muy amado y también muy odiado a la vez. Y es la Biblia. No te asustes, no es un programa que te vamos a predicar alguna cosa, pero sí vamos a darle el realce que corresponde. Te quiero comentar algunas cosas. Te decía que la Biblia se escribió prácticamente en un periodo de 1500 años, para hacer un poquito de historia. Hay distintos autores, desde campesinos, reyes, profetas, que cada uno de una manera muy especial, Dios se encargó de entregar ese mensaje. Yo sé que para algunos, ya nombrando a Dios, como que se siente un poco reticente, pero tampoco pretendemos obligarte a que creas, pero sí que conozcas nuestro punto de vista. Te quiero comentar, a modo de cultura general, ¿qué es la Biblia? La Biblia no es otra cosa que un compendio de muchos libros. El significado del nombre Biblia viene antiguamente de rollos o papiro o simplemente una biblioteca, en la cual está dividido en dos grandes secciones que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es antes de la llegada de Cristo a la tierra, y el Nuevo Testamento, que obviamente ya empieza desde su nacimiento en adelante. Para entendernos mejor los libros, se han hecho algunas separaciones. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron conocidos como el Pentateuco y se le atribuyen a Moisés su escritura. Pero no quiero enfocarme solamente en eso, no quiero solamente que tengamos datos, sino qué es en sí la Biblia. La verdad que esto, como te decía, es un libro que ha sobrevivido a muchos ataques. ¿Cuántas veces han tratado de eliminarla, por decirlo así? Yo he visto documentales, he visto reportajes donde cientos de Biblias las han quemado, por ejemplo. Y pareciera que hay un cierto odio que más aflora cuando toca temas que muchas veces tienen que ver con la vida social, tienen que ver con la existencia de una vida más allá, y aquellas preguntas que muchas veces afuera no se pueden contestar. Y la Biblia te puede llevar a caminos que tú no conoces. Pero te insisto, no es mi intención predicar hoy día, no es mi intención un sermón. Es que conversemos un poco. Como te comentábamos, este libro único llamado la Biblia tiene actualmente el récord Guinness de ser el libro más vendido. Estamos hablando de aproximadamente, se dice que entre 5.000 a 7.000 millones de ejemplares vendidos. Solamente en el año 2018, para que sepas, tengas de referencia, se distribuyeron 38 millones de Biblias. En el año 2018 solamente. Entonces, definitivamente, este es el libro por excelencia. Quiero hacerte un poco de historia. Te mencionaba de que la Biblia más o menos se escribió con 40 distintos autores en un periodo aproximadamente de 1400 a 1800 años. Y está dividida, como te decía, en dos partes principales. El Antiguo Testamento, que está compuesto de 39 libros,
y el Nuevo Testamento, que está compuesto de 27. El Antiguo Testamento, que siempre ha sido la escritura de la nación de Israel, estaba dividido en tres secciones: la ley o la Torá, los profetas o los escritos. El Antiguo Testamento fue escrito en idiomas semíticos, que significa que fueron escritos tanto en hebreo como en arameo, aunque la inmensa mayoría es en hebreo. Luego, después, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que hay muchas evidencias que respaldan la veracidad de la inspiración de este libro. Podemos mencionar de que ha sido uno de los libros más traducidos, como te comentaba, y también podemos ver que hace un par de años atrás se descubrió los conocidos como los rollos del Mar Muerto. Esos datan más o menos de la época del 200 a.C. y el 68 después de Cristo. ¿Y saben qué? Reducen mucho el tamaño de tiempo entre las fechas en que fueron escritos los libros del Antiguo y de las copias más antiguas de él. El lapso de tiempo entre los autógrafos del Nuevo Testamento y las copias más antiguas de él son entre 100 a 400 años, un periodo muy muy reducido. Esta no solo afirma ser la palabra de Dios, sino que afirma que ni una jota ni una tilde pasará, dice, hasta que todo se haya cumplido. Para ti puede sonar extraño, para ti quizás esto puede sonar a la religión, pero si nosotros nos ponemos un poco a mirar los acontecimientos históricos, para bien o para mal, ya este libro los ha contado por muchos años. Es cosa de hoy día ver la actualidad y nos damos cuenta de que Dios se encargó de dejar en evidencia que estos tiempos iban a venir. Eso es la Biblia. La Biblia no es solamente un libro de fantasía para algunos. Para nosotros es una fuente primeramente de inspiración y también la voz que Dios ha dejado en esta tierra para que nos podamos acercar. Nuestra intención en este primer programa de Más allá de las páginas es poder presentarte este libro, donde el cual después, a medida que vayan pasando los programas y vayamos tocando distintos temas, de distintos tópicos, podamos siempre llegar a él. Es nuestra fuente de inspiración. Pero para eso, tú tienes que conocer un poquito de quién te estamos hablando. Mira, quiero hablarte un poco cómo se está diseñado este libro. Podemos partir, como te decía, que está dividido en dos grupos. Para algunos dicen de que faltan libros acá. Otros dicen de que ¿quién se le ocurrió hacer esta separación? Hay distintos momentos en que los cuales se toma la decisión y se habla de inspiración. Cuando hablamos de inspiración, se habla de que Dios se encargó Él de escoger primero a las personas, escoger los momentos, escoger qué temas quería hablar a través de ellos. Y la Biblia, por decirlo así, o nuestro Antiguo Testamento, que vamos a hablar un poco acerca de él, se lleva a cabo de la siguiente manera. Parte mencionando acerca de la creación del universo. Qué tema más difícil muchas veces de poder entender. Algunos todavía creen que esto salió de la nada. Otros más avesados dicen que una explosión puntual hizo que todo se formara. Pero ¿saben qué? Mi opinión quizás no puede estar de acuerdo con la tuya. Es muy difícil que algo de la nada se formara de forma tan perfecta como lo que tú y yo conocemos hoy día. Vemos un cielo lleno de estrellas, vemos un universo que cada día se está descubriendo un poco más de eso. No se puede decir que el hombre ha podido captar todo lo que en el universo hay. Al contrario, es muy pequeño. Nosotros creemos que hubo una mano especial que intervino en todo esto. Y la palabra, la Biblia, el libro único, por decirlo así, nos muestra ya en el principio, cuando tú partes leyendo el Génesis, lo primero que parte diciéndote, ¿quién creó todo esto? Insisto, quizás tú no estás de acuerdo. No pretendo hacerte cambiar de opinión, pero sí hacerte pensar que quizás hay muchas cosas que le faltan un poco a tu conocimiento o a tus razones. Siempre hay una parte que pareciera que el hombre no tiene la respuesta y eso prefiero dejarlo con un signo de interrogación. El primer verso de la Biblia, que nosotros sabemos que está ahí, dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y ya apareciendo eso, nos damos cuenta por qué es tanta perfección. Que
pareciera que hoy día estuviese todo desordenado, eso ya es un tema que vamos a conversarlo más adelante. ¿Por qué se produce lo que algunos dicen caos y desorden? Eso lo podemos conversar más adelante. Pero hoy día partamos un poco. La Biblia parte con eso, parte con la creación del hombre. Luego de eso, el Antiguo Testamento nos muestra cómo el hombre también falla, que es conocido como la caída. Luego de eso, hay otra separación de tiempo en la cual se menciona cómo vino un juicio del diluvio sobre la tierra. Ese es otro tema también muy controversial. ¿Y si yo te dijera que el arca de Noé apareció? Aunque tú no lo creas y pienses que solamente esto es un cuento de los evangélicos o de los cristianos, los protestantes o como tú quieras llamarlo, hay evidencia en la mitología china, en la mitología griega, en la mitología nórdica que hubo un diluvio en esta tierra. ¿Sabías eso? Hoy día no pretendo que entremos a ese tema, pero lo vamos a dejar preparado para unos programas posteriores, donde vamos a conversar acerca de ese denominado diluvio. Sigamos avanzando. Después tenemos la historia de los patriarcas. Los patriarcas eran los líderes que en un momento empezaron a conformar la historia de Israel. Partimos con Abraham, luego con Isaac y con Jacob, que hoy día tiene, por decirlo así, su nombre Israel, que es el padre de esta nación escogida. Cosa que también no podemos desconocer, se ha tratado de una u otra manera de borrar. ¿Por qué hay un conflicto en el Medio Oriente? ¿Te has hecho esa pregunta? También lo veremos en programas posteriores. Esto es Más allá de las páginas. Vamos y volvemos. Y si te preguntaran si estás dispuesto a entregar tu vida para proteger a personas que ni siquiera conoces, nosotros respondimos que sí, y lo juramos. Ser carabinero no es fácil, pero tenemos una vocación que nos mueve. Nacemos para esto, proteger y entregar seguridad a las personas. Si estás lejos, nosotros estaremos cerca. Donde nos necesites, ahí acudiremos. Nos preocupamos de los delitos y también de sus víctimas. Somos la barrera de los delincuentes, de los que roban, de los traficantes y de quienes matan y quebrantan la paz de la ciudadanía. Que si sentimos miedo, claro, como todos, no nos preparan para no sentirlo, sino que tener el valor para enfrentarlo. ¿Aún con la víctima? El seguimiento del vehículo, comando control. Quizás no estaremos presentes en todas las fechas importantes de nuestras familias, pero también nuestro trabajo lo hacemos por ellas. No somos superhéroes, ni mucho menos perfectos. Somos personas como tú, que elegimos vestir este uniforme, uno que honramos, incluso cuando no lo llevamos puesto, el que nos acompaña hasta el último de nuestros días. Somos y seguiremos siendo los carabineros de Chile, los carabineros de todos. Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física a los 33 años.
y aunque lo llamaron el Newton del siglo XX, en su infancia tuvo problemas para hablar normalmente. Jugando con la brújula de su padre, decidió que quería ser científico. Fanático de la música de Mozart y Bach, tocó violín desde joven e hizo conciertos benéficos. Su primera tesis doctoral fue rechazada no por sus teorías propuestas, sino porque fue escrita en papel de mala calidad. Su famosa teoría de la relatividad revolucionó la física y se aplica para explicar desde la posible forma del universo hasta para el uso del GPS. Así que la próxima vez que uses tu aplicación para evitar el tráfico y llegar más rápido a tu destino, agradécele al genio de Einstein. ¿Alguna vez te has preguntado qué se puede ver acá, donde comienza el mundo? Donde comienza el mundo se puede ver el futuro. Sueños, visiones, certezas que nos guían. La fuerza de nuestra gente, que cree, que crece. Donde comienza el mundo tomamos desafíos y oportunidades y nos hacemos cargo. Sabemos que esto es solo el comienzo, que desde Chile podemos ver el futuro y nos importa. Luego la escritura nos muestra acerca de la historia de Israel. Cómo en un momento esa nación llega a Egipto, donde está 430 años, donde también encontramos evidencia histórica, y luego su salida y su tiempo por el desierto. Ese famoso relato. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el relato del paso del Mar Rojo? ¿Cuánto han tratado de negar? ¿Cuánto han tratado de decir que eso fue imposible? Y me vas a creer que ya hay evidencia histórica e evidencia física de que en ese lugar hay restos de carros de combate, hay restos de espadas, y los historiadores, los que se dedican un poco a esto, los arqueólogos, ya saben que data de esa época. Entonces, creo que de a poco la Biblia se ha encargado de no tener que nosotros defenderla. Ella se defiende por sí sola. ¿Por qué razón? Porque te insisto, no es un libro que nació aquí en esta tierra. O una mente superior, alguien que en un momento tenía todo diseñado y nos ha querido compartir sus secretos y que ha querido hacernos partícipe de ellos. Sigamos avanzando. Luego de ese tiempo empieza un periodo de conquista donde Israel toma su tierra
Y empieza un periodo muy difícil que la Biblia lo muestra como el tiempo de los jueces. ¿Quién eran los jueces? Para un poquito de cultura general. Los jueces eran líderes o caudillos también que se conocen, que tomaban al pueblo de Israel en un momento y lo dirigían en periodos difíciles de su vida. Israel ha estado siempre en guerras. Por eso no nos asombra que el día de hoy sea un estado tan pequeño y esté rodeado de enemigos. Siempre ha sido así. Y luego de eso aparece un tiempo en el cual ya Israel se establece como nación y aparece el tiempo de los reyes. Y aquí aparece alguien que ya sea moros o cristianos, ya sea ateo o no ateo, conoce la historia de un gigante enfrentándose a un pequeño, David y Goliat. Ha sido una frase que ha sido siempre utilizada cuando alguien mayor se enfrenta a un menor, en lo que sea. En el deporte, cuando de repente vemos equipos que a veces que tienen mucho más recursos que otros equipos menores, se dice, esta es como una lucha entre David y Goliat. O cuando vemos de repente situaciones adversas, no, si esta es igual que David y Goliat. Todo habla en un momento. Y en este libro que nosotros hoy día te estamos presentando, que será la base de todos los programas que vendrán a futuro, está la historia de él. Cómo hoy día Israel todavía añora un rey como David. Te lo podemos contar más adelante. Sigamos avanzando, hoy día te estamos presentando este libro. Si te van quedando dudas de lo que vamos conversando, te invito a que nos hagas todas las preguntas que quieras a través de nuestros comentarios y trataremos de responderlas, ya sea en forma escrita o directamente en nuestros espacios de nuestro programa. Yo creo que dejaremos un tiempo para ir respondiendo algunas preguntas que puedan aparecer y que podamos aclararlas. Insisto, puede que no tengamos todas las respuestas, pero sí puedo decirte una cosa, que llegará el día que todos los secretos serán revelados. Te sigo contando. Luego de este periodo del rey David, un periodo en el cual el reino se dividió y lamentablemente Israel empezó sus peregrinajes, que no han sido pocos. La Biblia nos cuenta cómo ya tuvo que salir por 70 años, exiliado de su tierra, llevado cautivo, hasta que pudo regresar. Cuando se cumplieron los años que la Biblia nos menciona, Israel regresa. Y empieza un periodo de reconstrucción otra vez de la nación. Pero eso no significó que en un momento tuviese que otra vez ser invadida por los romanos y por distintos imperios de la época. Eso es a grandes rasgos lo que el Antiguo Testamento nos muestra. Obviamente dentro de ello están todas las profecías que hacen cuenta de la venida de alguien especial, que lo vamos a mencionar más adelante cuando toquemos un poco los tópicos del Nuevo Testamento. Entonces, amigos, podemos resumir de que el Antiguo Testamento está dividido en las siguientes secciones. La ley o la Torá en 5 libros, que son de Génesis a Deuteronomio. Tú puedes después buscar una Biblia, buscar los libros para que veas sus nombres. Luego vienen los libros históricos, que son 12, que están entre Josué y Esther, lo puedes revisar. Hay unos libros llamados de sabiduría, que tocan distintos tópicos de la vida diaria. Tenemos el caso de Job. ¿Quién no ha escuchado de Job? Un hombre que sufrió mucho por causa de su fe. Y luego, por decirlo así, uno de los libros más hermosamente escritos, que son los Salmos o los Cantos. Son conocidos también como el libro de las alabanzas de Israel. Y luego tenemos el libro de Proverbios, que nos muestra cómo se puede vivir en esta tierra, pero siempre bajo la luz y la inspiración divina. Si tú necesitas respuesta a tu día a día, ve el libro de Proverbios. Si tú necesitas cómo poder educar a tus hijos, ve el libro de Proverbios. Si buscas respuestas no solamente a modo de fe, si quieres tener una respuesta a cómo vivir el día a día, ve el libro de Proverbios. Si quieres tener una respuesta incluso para la política, ve al libro de Proverbios. Si quieres ver cómo comportarse socialmente, ve al libro de Proverbios. Aquí nos podemos dar cuenta, amigos, de que la palabra nos puede guiar en todos los ámbitos de la vida. ¿Te das cuenta que no es solamente un sermón? ¿No es solamente una prédica? ¿No es solamente una reflexión?
puede transformarse literalmente en tu forma de vida. Sigamos avanzando. Luego tenemos otro grupo de libros que son conocidos como los profetas. Tanto profetas mayores como profetas menores. Que no se entienda de que los profetas mayores eran porque eran hombres más sabios o más antiguos que los siguientes, no. Era porque el mensaje que Dios se encargó de hablar a través de ellos era un poco más amplio. Pero recuerda una cosa, toda la Escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces, ya sea que alguno esté catalogado dentro de los profetas mayores, te puedo nombrar algunos de los más conocidos, Daniel. Hoy estamos viviendo tiempos que ese hombre los anunció muchos años antes, incluso de la venida de Cristo. Y luego de eso, por decirlo así, se cierra este primer compendio, el Antiguo Testamento. Algunos hablan que hubieron aproximadamente 400 años de silencio donde Dios no dijo nada. Eso es un término teológico, ¿por qué razón? Porque se piensa de que, como hay una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pareciera que dentro de ese periodo hay un periodo de oscuridad, y no es así. Hubieron momentos en los cuales Dios inspiró a hombres, llamó a familias. Hay otros escritos que también nos pueden mencionar acerca de ese tiempo, pero la Biblia, propiamente tal, fue separada en estos dos bloques. Mi opinión, que quizás la puedes compartir o no, Dios no deja de hablar. Y tú puedes decir, pero ¿cómo puedes decir que Dios habla? Sí. Dios puede hablar de todas las formas que Él quiera. Tú puedes estar caminando en la calle y no te das cuenta como una melodía, como una visión, como una conversación, te saca a veces de tu estado de ánimo. Te saca a veces de malos momentos. ¿Y sabes qué? Me atrevo a decir a ciencia cierta que Dios te está hablando. ¿Te das cuenta por qué pareciera que hay muchos que les interesa borrar del mapa este libro? Es porque no hacen una presentación de Dios de una manera distinta como muchas veces allá afuera lo quieren presentar. Dios ha tenido siempre el interés y el deseo de acercarse al hombre. Los que porfiamos o los que no queremos muchas veces entender eso somos nosotros. Y buscamos montones de preguntas que, si Dios existiera, ¿por qué ocurre tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué hay niños que se están muriendo el día de hoy? Esos temas los vamos a conversar. Más allá de las páginas, queremos llegar a tu casa. Y sobre todas las cosas, llegar a tu vida. Para que podamos responder de a poco esas interrogantes que sé que las tienes. Que a veces no sabes con quién conversarlas, pero las puedes conversar con nosotros. Sigamos avanzando. Hemos hablado acerca de los 39 primeros libros. Que, insisto, hoy no tengo intención de poder describir cada uno de los libros. Más adelante, a medida que vayamos avanzando con los programas y tocando distintos tópicos, distintos temas, podemos irlos mencionando. Pero hoy quiero presentarte a este libro único, este libro indescriptible, por decirlo así. Y nos vamos a lo que es conocido como el Nuevo Testamento. Como bien decíamos, los primeros 39 libros que nos hablan de la historia de Israel, nos hablan de la promesa de un Salvador que estaba por venir. Los 27 libros siguientes de este canon, o este compendio de 66 libros en total, de esta pequeña pero gran biblioteca que podemos tener en nuestra mano, se enfocan netamente en la persona de Cristo. ¿Cómo se estableció la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Será simplemente un edificio al cual tú puedes ver afuera una imagen o una cruz o un letrero? No. Iglesia la conforman las personas. Un pequeño tips. Iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, que no es otra cosa que la reunión, que es comunión de personas. Amigos, esperemos estar captando tu atención con nuestro programa. No pretendemos que sea algo religioso solamente. Queremos poder responder a preguntas que tú puedas tener. Te comentaba que el Antiguo Testamento abarca la historia de Israel y la promesa de que vendría un Salvador y que iban a nacer de una virgen. Dicho sea de paso,
En la Biblia en ninguna parte sale que nació el 25 de diciembre. ¿Lo vamos a dejar ahí? No dice eso. Algunos piensan, por más o menos el calendario judío, que Cristo nació cerca de septiembre. Pero eso lo podemos conversar más adelante. Muchos de los hombres que hablan en el Antiguo Testamento mencionan la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y los primeros 4 libros que nos encontramos, que son conocidos como los Evangelios, nos mencionan acerca de tanto su vida, de su mensaje, de sus actos, de sus milagros, también de sus momentos difíciles, como la cruz y, lo más glorioso de todo, su resurrección. 4 puntos de vista, 4 hombres que en un momento recopilaron los antecedentes, juntaron la historia, pero siempre inspirados por Dios. Y nos presentaron a un hombre que dividió la historia en 2. Todos sabemos que la historia está entre un antes y un después de Cristo. Algunos dirán, no, que eso es solamente un tema de referencia. Pero por algo está. Como alguien dijo por ahí, lo que está escrito, escrito está. Luego de eso, empieza un periodo bien especial que es conocido en la Biblia como el libro de los Hechos. Este libro parte una vez que ya el Señor ascendió a los cielos y empieza el periodo en el cual se conforma lo que hoy día conocemos como la iglesia. Como en un momento el evangelio, o evangelio quiere decir mensaje o buenas noticias para alguno. Cuando alguien te dice, por ejemplo, ¿qué es evangelio? Evangelio es eso, buenas noticias. Y parte con este libro de los Hechos, en el cual relata cómo se fue formando lo que hoy día es la iglesia. Cómo algunos empezaron a predicar o llevar estas buenas noticias a distintas partes del mundo, hasta que llegaron a nuestros días. Luego de eso aparece un hombre llamado Pablo, que se dice que es no el autor, porque no es que a él se le haya ocurrido, sino fue inspirado prácticamente en el 70% durante el Nuevo Testamento. Y te voy a decir que Pablo al principio no era un hombre que podamos pensar que estaba apartado, que era un super santo, como algunos pueden pensar. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Está históricamente demostrado cómo él se encargó en un momento de empezar todo un tiempo de persecución. Pero luego, por esas cosas que Dios siempre gesta, se le apareció. Y hubo una transformación en él. Y él empieza luego a tocar distintos tópicos en todo su libro. Esto es conocido como las cartas paulinas, o las cartas de Pablo, que está dirigida a distintas iglesias que están en distintos lugares. A la iglesia en Roma. Si alguno ha escuchado el libro romano, no es que se lo escribió a los romanos propiamente tal, sino que a una iglesia que estaba allá en Roma. ¿Tú alguna vez has escuchado el libro, no sé, de Corintios? Era porque en esa ciudad que se llamaba Corinto había una iglesia naciente. Entonces, la forma en cómo Pablo trataba de enviar un mensaje no es como hoy día. Nosotros estamos en la época de la información. Nosotros estamos a un clic de la información. Nosotros, si que algo no nos coincide, nos metemos, googleamos y buscamos distintas opiniones. En ese tiempo, que alguien llegara con un mensaje a otra iglesia, eran meses, muchas veces, de trasladar una carta a otro lugar. Pero ¿saben qué? Lo más hermoso de ese tiempo, para que tú puedas conocer un poco de esto, era que se esperaba con ansias que llegara un mensaje, ya sea de Pablo o de alguno de los apóstoles. Apóstoles, para que tú sepas, eran aquellos que fueron conocidos como los seguidores de Jesús en esa época. Tenían ciertas características. Habían estado con él, lo habían escuchado, pero esos temas quizás para tocar más adelante. Luego de estos casi 21 libros que escribe Pablo, hay otros escritos más que están por Pedro, por Juan y otros escritores, y llegamos al último libro, que es conocido como el libro del Apocalipsis o las Revelaciones. Libro que para muchos puede ser casi un cuento de terror, para otros una fuente de inspiración, para otros ciencia ficción, para otros un libro de castigos. Pero yo creo que ese libro es la culminación de todo un recorrido. De cuando partimos en Génesis, como comentábamos, en que el hombre falla, cae y se separa, a cómo puede volver
Apocalipsis es eso. Dios se encargó de llamar a un hombre llamado Juan. Y te cuento así como un pequeño tips. Ese libro no fue inspirado en una oficina, no fue inspirado en un templo quizás como los que tú conoces. Fue dictado e inspirado a un hombre que quizás tenía más problemas que tú y yo juntos. Está en una cárcel. Y ahí el Señor se encarga de contarle todo lo que hoy día estamos empezando a ver. Ahí aparece lo que quizás para algunos ha escuchado más de alguna vez, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Cada uno tiene un sentido. O las copas o trompetas. O sea, un paréntesis, ¿se han fijado que en ciertas partes del mundo se han escuchado sonidos de trompeta ya? Algunos pueden decir, no, que son efectos de los vientos, de los truenos. No, piensa como tú quieras. Pero yo te puedo decir algo. Va a llegar el día que este libro, cuando se cierre, nadie podrá negar que lo que estaba ahí era la palabra de Dios. Esto es Más allá de las páginas. En su servicio, deben recordar siempre que ustedes son el puente entre el Estado y la sociedad. Su misión trasciende más allá de la aplicación de la ley. También deben ser líderes en la construcción de una comunidad más segura, justa e inclusiva. Su tarea es contribuir a una sociedad en la que cada individuo se sienta protegido y respetado, sin importar su origen, género, raza o condición social, porque somos los carabineros de todos. Da Vinci nació en 1452 en la Toscana italiana, fruto de una relación extramatrimonial entre un notario y una campesina. Nunca recibió educación formal, pero aprendió a leer en casa. A los 14 años viajó a Florencia para ser aprendiz de Andrea del Verrocchio. Da Vinci se aburría tanto pintando que solo terminó unas 15 obras. El artista contrataba músicos para que lo distrajeran mientras trabajaba. En realidad, lo que le apasionaba era ser inventor. Diseñó armas de guerra como el tanque, máquinas voladoras como el planeador y el helicóptero, y otras innovaciones como la bicicleta y los lentes de contacto. Sabía tocar muy bien la lira. Fue amante de los animales y por eso vegetariano. La cocina tampoco le fue ajena. De hecho, su invento más usado es la servilleta. Este es un testimonio real, porque la emergencia es real y también sus consecuencias. Todos los que estamos acá tenemos un amigo o una amiga que se le quemó la casa. El humo era irrespirable acá. Tengo a mi señora embarazada de 7 meses, tenemos un gatito, tenemos un perrito, mi vieja que también es parte del núcleo, entonces nos preocupamos mucho. Gente que viene de otros lados a colaborar, suben comida a los vecinos, ¿cachai? Van a entregar alimentos, preparamos cosas sin ni siquiera saber para quién es. Infórmate en ayudastempranas.cl. Apoyo económico para damnificados. Servicios y documentos. Proceso de reconstrucción. Colaboración público-privada. Voluntarios. Cómo ayudar y más. Es vital que esta información llegue a las personas que lo necesitan. Ayúdanos a compartir.
juntos y de pie. Gobierno de Chile. Queridos amigos, te queremos dejar abierta la invitación a que nos acompañes todos los domingos a través de la pantalla de VOTV en tu programa Más Allá de las Páginas. Domingo 22 horas, acompáñanos, tocaremos distintos tópicos, distintos temas que tengan relación con el día a día, pero donde la Biblia sea nuestra fuente de respuesta. Como hemos estado conversando todo este instante, hemos hablado en forma muy general, muy amplia, acerca de este libro, como decíamos al principio, tan amado por unos y tan odiado por otros, que quiero hacerte algunas menciones, algunos tips, algunos pequeños detallitos que pueden ser importantes para seguir entendiendo. Por ejemplo, a pesar de que la Biblia no es un libro de astronomía, ella te habla mucho del cielo, la luna, las estrellas, de todas las constelaciones. Ahora, ponte a pensar un poco. En esa época en que estos hombres recibían la inspiración de Dios, no tenían lo que nosotros tenemos hoy día, todos los instrumentos, todas las maquinarias, telescopios, la tecnología con la que se maneja hoy día el estudio del universo. Pero ya habían hombres que hablaban de las estrellas. Ya habían algunos que hablaban de cómo estaban conformadas, cómo estaban las constelaciones, qué había más allá. Entonces ahí uno se da cuenta de que cuando Dios quiere intervenir en la vida del hombre, no le importan ni los tiempos, ni las épocas, ni los recursos, ni las capacidades. Él es Dios, Él es el ser soberano. La Biblia tampoco es un libro de historia simplemente, a pesar de que muchas de las páginas relatan acontecimientos históricos. Tampoco es un libro de biología, pero ¿saben qué? En ella podemos encontrar cómo fue el origen de la vida, de dónde nace, cómo el hombre en un momento nace en esta tierra, cómo es concebido en esta tierra, cómo es su desarrollo, e incluso hasta cómo debe vivir, y después el camino que todo el hombre tiene que transcurrir, que es llegar a la muerte. La Biblia no es un libro de derecho simplemente, pero ¿saben qué? Sus leyes son definitivamente insuperables. Cuando uno ve el día de hoy, uno dice, pero ¿cómo este mundo puede estar tan al revés? Es porque se está cumpliendo algo que Dios le inspiró a un hombre, que llegaría el día que a lo bueno le dirían malo, y a lo malo le dirían bueno. Y es cuando uno ve, pero ¿cómo las leyes que hoy día se están escribiendo? Es que lamentablemente, alejados de Dios y alejados de su palabra, este mundo no tiene sino un solo final, un caos total. No se puede considerar este libro, por decirlo así, como un libro solamente de economía, porque también lo trata. También habla acerca de cómo administrar tus recursos, cómo en un momento que ellos no te siguen muchas veces, ya sea la riqueza o la pobreza, y la Biblia te enseña eso. Entonces, si tú me preguntas, amigo, tengo esta situación, y yo te puedo decir perfectamente, la Biblia es la luz que puede llevarte a entender, a comprender y también a salir de quizás estados que tú no quieres estar, o potenciar otras capacidades que Dios quizás ha puesto en tu vida. ¿Qué más te puedo decir? Ni siquiera es un libro de ética, pero ¿saben qué? Sus enseñanzas, que podríamos llamarlas morales, no han perdido la vigencia. Una vez le escuché a alguien decir lo siguiente: la Biblia no es anticuada ni moderna, es eterna. ¿Qué significa eso? Que los mismos principios que Dios en un momento le habló a un Abraham hace montones de años hacia atrás, son tan válidos para nosotros en el día de hoy. El mismo principio, como te decía, recordamos un poco que es tan conocido como la historia del rey David, o de David y Goliat, hoy día son aplicables a tu vida, aplicables a mi vida. Incluso podemos decir más allá.
Aunque yo sé que a algunos quizás no les va a gustar. Pero la Biblia no es un libro de religión. Lamentablemente la religión la creó el hombre. Es como el camino que el hombre trató de buscar de cómo me acerco a Dios y colocó costumbres, leyes y cosas que más que acercarte te alejan. La Biblia te enseña que hay un solo camino. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se da cuenta que se resumen muchas vueltas que podemos darnos. ¿Saben qué? Definitivamente, amigos, la Biblia es un libro distinto. Es un libro especial. Es un libro único. Es el libro por excelencia. Tengo algo anotado acá. Galileo Galilei, un famoso científico de hace un par de siglos atrás, cuando fue procesado por la Inquisición, que no vamos a entrar en ese tema, él dijo lo siguiente: Dios no nos ha dado la Biblia para que sepamos cómo es el cielo, sino para ir allá. Interesante, lo dijo un hombre que es conocido hoy día por sus postulaciones, por su legado en la historia de la ciencia, Galileo Galilei. Y él dijo eso: Dios nos dejó la Biblia, dice, para que sepamos cómo es el cielo, no para que sepamos cómo es el cielo, sino para ir allá. Agustín de Hipona, otro hombre, escribió lo siguiente: Dios, al darnos las escrituras, no quiso enseñarnos matemáticas o astronomía. Él quería hacer santos y no sabios. La Biblia sí es un libro comprobable. Dios ha hablado y ha dejado sus palabras registradas. Su lectura es precisa y ¿saben qué? Cada día se hace más comprobable para aquel que necesite la comprobación. La idea de nuestro programa es poder ir paso a paso interiorizándonos, aprendiendo. Como bien te decía, es imposible que podamos tener todas las respuestas de un tema determinado. Cuando nosotros estudiamos y éramos pequeños y nos enseñaron, quizás a alguno hoy día ni se le recordará, la famosa recta numérica. ¿Se acuerdan algunos de mis amigos quizás de mi edad? Que no somos tan jóvenes ni tampoco estamos tan pasados. Nos enseñaron que entre el 0 y el 1 no había nada más. Y nos conformábamos con eso. Pero a medida que fuimos avanzando en la vida, a medida que fuimos creciendo, nos dimos cuenta que las matemáticas son infinitas. Y entre el 0 y el 1 hay muchos números. Lo mismo pasa con la Biblia. Entre un libro y otro hay muchas historias que se fueron escribiendo, que tenemos que irlas descubriendo día a día. Por eso que pareciera que algunos dicen: pero ¿cómo tal tema que pareciera que estuviera en el aire? No, es que entre el 0 y el 1 hay una infinidad de números. Y como Dios es un matemático por excelencia, Él ha dejado esos misterios, pero Él los quiere ir contando a medida que vayamos creciendo. Recuerda siempre, entre el 0 y el 1 hay muchos números. A medida que los años van pasando, más información nos está llegando. Pareciera que en esta época, como habíamos conversado y hemos dicho que es la época de la información rápida, pareciera que por más que se trató de ocultar la evidencia que realmente la Biblia es un libro que está inspirado por Dios, pareciera que ahora más y más está saltando las evidencias que están corroborando su veracidad, su exactitud y sobre todo su inspiración. En el Antiguo Testamento, como comentamos y como para ir cerrando un poco nuestro primer capítulo de Más allá de las páginas, quiero enfocarme en algunas cosas. Hay un término que yo no sé si tú lo conoces, o quizás sí, o quizás no, que es el término profecía. Profecía, ¿qué es lo que es? Son mensajes adelantados en el tiempo para que podamos entenderlo de una forma sencilla y coloquial. Dios se encargó de en un momento entregar estos mensajes adelantados a los tiempos con el propósito de que quedaran registrados, para que cuando el día que se fueran manifestados o el día en que se cumplieran, nadie pudiera decir esto fue una casualidad, sino que se dijo. Hay escritos que tienen 1500 años antes de que Cristo apareciera y ya estaban hablando de él y cómo luego se fueron cumpliendo. Por ejemplo, se habló que el origen del Mesías, o el enviado, Mesías significa enviado, sería primero de la familia del rey David. Dicho sea de paso, Israel
está establecido por tribus o por familias. Y David viene de la tribu que es conocida como la tribu de Judá. Yo estoy seguro, amigos, que más de alguna vez has escuchado acerca de las tribus. Pero acá puntualmente estamos hablando de que se decía en el libro de Isaías, uno de los profetas mayores. Tú si quieres después lo puedes buscar. Mira, acá abajo está apareciendo la cita en Isaías 11:1, dice que él nacería de una virgen. 1500 años antes. Y que después también iba a nacer en un pueblito muy pequeño llamado Belén. La Biblia también lo mencionó. Se habló también de su lugar de residencia. El libro de Oseas, uno de los profetas conocido como profeta menor, dice que él pasaría algún tiempo en Egipto. Cuando tú ves los evangelios, o mejor dicho, mira, quizás tú nunca has leído los evangelios, pero estoy casi seguro que en estos casi 50 años, más de alguna vez, para Semana Santa, te has sentado a ver Jesús de Nazaret, ¿o no? Era un panorama que era sí o sí de todas las familias de este país. Llegaba Semana Santa y las 6 horas de Jesús de Nazaret, antiguamente había menos canales que ahora, así que teníamos lo único para ver a veces en la tarde. Y ahí nos muestra, y estoy seguro que tú más de alguna vez la viste, y ahí te muestra cómo en un momento se cumple una profecía. Él se fue a vivir un tiempo a Egipto. Y regresa después. Luego vive en Galilea, en Nazaret, también que está profetizado o anunciado antes de tiempo. Se habla de su ministerio, cómo iba a ser su obra, cómo iba a ser su paso por esta tierra. Y también tenemos cómo ya los profetas o aquellos hombres que recibían el mensaje de Dios ya hablaban cómo sería su muerte. Y sobre todas las cosas, que es de lo cual nosotros hoy día más felices estamos, de que también hablaron de que Él se levantaría de la muerte. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos cómo hay evidencia científica, histórica, de que todo lo que está escrito se ha estado cumpliendo. Y es más, estamos a las puertas de que se cumpla lo último. Pero eso va a ser tema de otro día. Podemos hablar de los acontecimientos futuros. Yo creo que ese también va a ser un punto que va a ser bueno tocarlo, porque te vas a dar cuenta y podrás decir, quizás juntamente conmigo, con todos los amigos que nos están viendo, esto que estamos pasando es por esta razón. Sí, la Biblia lo dice. Ya para cerrar nuestro programa de hoy, quiero dejarte la invitación a que nos puedas seguir acompañando. Si tienes temas, como te decíamos, o preguntas que quieras hacernos, escríbenos. Escríbenos en nuestros comentarios, escríbenos en nuestro Instagram. Más allá de las páginas, queremos que sea tu compañía cada domingo, a las 22 horas, por Veo Televisión. Te saluda tu amigo, David Flores.